¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya tiene aquí su lugarcito para que llegue rápidamente a través de nuestras líneas telefónicas y pueda aprovechar la hora que vamos a tener como un verdadero regalo, como un verdadero privilegio. La conversación de esta noche está determinada por la fecha, estamos recordando a los muertos. ¿Y qué le parece si nos acercamos a este tema enfocándolo desde el punto de vista de los indígenas, nuestros mexicanos tan especiales? ¿Sabe quién está con nosotros? Déjame presumírselo. Está considerado el mejor arqueólogo de México y uno de los mejores del mundo. Tiene una reputación extraordinaria como investigador, ha recibido innumerables premios y es un hombre de tal generosidad que nos ha regalado a todos los mexicanos algo que es un tesoro. Un tesoro que es un inmenso espejo donde se reflejan todos nuestros ayeres. Me refiero al Templo Mayor. Está con nosotros Eduardo Matos Moctezuma, el doctor, el amigo querido. Muchas gracias por estar aquí. Querida Cristina, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Y, desde luego, la idea del mundo indígena, el concepto, no puede ser uno mismo para todas las culturas indígenas. Bueno, el concepto, por ejemplo, de lo que estabas tú comentando, de los muertos, el culto a los muertos o a la muerte, en fin, tenía aspectos generales, pero también particularidades de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, la forma de enterrar a sus muertos, pues, variaban. Fíjate cómo, por ejemplo, en la zona maya, a sus dignatarios les hacían, bueno, la tumba de Palenque, le hacían un edificio como tumba, y así se han encontrado tumbas en otros monumentos mayas, ¿no? En cambio, en el centro de México, fíjate que eran, digamos, desde la época de Teotihuacán, enterraban, sencillamente hacían un agujero y demás, y enterraban al individuo, digamos, no con esa magnificencia. No se ha encontrado una tumba en Teotihuacán así de grandes proporciones, ni mucho menos. Pero en general, pues sí había ciertas creencias más o menos similares, ¿no? El lugar a donde irían los muertos después de que ocurría su fallecimiento. ¿A dónde irían? Bueno, mira, entre los nahuas tenemos muy estudiado que había 4 lugares fundamentales y que correspondían a la manera en que morías, fíjate. O sea, uno de ellos era acompañar al sol. Esto le estaba destinado exclusivamente a los guerreros. Y hay un animal muy importante, el águila. ¿Cómo no? El águila es... Porque vuela muy alto. Claro, y es Huitzilopochtli. Entonces, y el sol es Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, exactamente, el sol se equipara en cierta forma con el águila y con esta deidad, ¿no? Huitzilopochtli, que era además el dios de la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, los guerreros muertos en combate o capturados en guerra y sacrificados a los dioses tenían como destino acompañar al sol desde el orto, desde que salía hasta el mediodía. El guerrero merecía una muerte especial, una muerte sacrificial. Sí, exactamente. Eso era muy, muy importante para el guerrero, ¿no? Pero fíjate una cosa interesante. Esta parte del oriente, de donde sale el sol hasta el mediodía, es el rumbo masculino del universo. En cambio, del mediodía al atardecer es el rumbo femenino y era acompañado el sol por las mujeres muertas en su primer parto. Entonces, pero ¿cuál era la razón de que se considerara que ellas, mosihuaquetzques, mujeres valientes, ¿verdad?, cihuateteos, acompañaran al sol del mediodía al atardecer? Porque, bueno, ese era el rumbo femenino, pero se les consideraba guerreras al haber muerto en el trance de dar a luz. Entonces, era muy que es una lucha también eso. especial. Es una lucha, es un combate.
¿no? Es una guerra y entonces eso también obligaba, digamos, a que se considerara a la mujer como una guerrera, como una mujer valiente. Ahora, quien es derrotado en el juego de pelota es decapitado. El que era derrotado era decapitado. Mira, ha corrido mucho esa idea que yo considero que no es correcta, de que sacrificaban al ganador. No es cierto, porque el juego de pelota, aparte de otros significados, era una batalla. Y entonces el que perdía era al que se sacrificaba, ¿no? Como ocurría en una batalla, diríamos, verdadera, ¿no? Sí. Entonces, vemos pues que hay diferentes formas de sacrificios a diferentes deidades, cada uno con sus características, con sus particularidades, en fin. ¿Qué se reserva para la muerte natural? ¿Qué se reserva para la muerte del niño? Claro, bueno, esos eran otros de los sitios a los que se podía ir. Uno era, bueno, el Tlalocan, era a los que morían relacionados con el agua, ahogados, hidrópicos, por un rayo, ¿no? que cuando hay lluvia hay rayos, en fin. Entonces estos irían a un lugar que se decía que era de constante verano y ahí crecían los frutos. En Un fin. paraíso. Y era una especie de lo que los frailes llamaron o confundieron, diríamos, con el paraíso, ¿no? Luego había otro lugar que era el Mictlán. Allí iban todos aquellos que morían de cualquier forma de muerte que no estuviera relacionado ni con la guerra ni con el agua. Entonces Accidente, iban al Mictlán. una enfermedad. Sí, por enfermedad, accidente, en fin, cualquier otro tipo de ¿Quién muerte. protege la entrada del Mictlán? Bueno, mira, en el Mictlán, primero al morir el individuo tenía que ser devorado por la tierra, por Tlaltecutli, ¿no? Que tenía dos versiones, una masculina y una femenina. En el Templo Mayor se ha encontrado una Tlaltecutli enorme, de casi 4 metros Maravillosa. de lado. Tú la conoces. Sí. Y es fabulosa porque además tiene su boca enorme, indicando pues la función que ella va a hacer, que es la de devorar a los cadáveres. Entonces, una vez que la tierra engullía a los individuos muertos, después los iba a parir para que fueran hacia los lugares según la forma en que habían muerto. Los que iban al Mictlán eran los que morían de cualquier otra manera, no relacionada, como decíamos, ni con agua ni con guerra, y estos personajes tenían que atravesar, digamos, 8 peligros, 8 acechanzas, hasta llegar al 9º lugar, que era el Mictlán. Como en los ¿Quiénes círculos radicaban ahí? Bueno, yo hice un estudio, Sí. bueno, escribí un poco sobre, precisamente haciendo una comparación, un paralelismo entre lo que el Dante señala, que son 9 infiernos. Por eso me parece interesante, ¿no? Y estos 9 sitios a los que se iba después de la muerte. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Quienes se encontraban en el último lugar, el último escaño, eran una pareja, Mictlantecutli y su esposa Mictlanzíhuatl. A ambos se les representa descarnados, ¿no? Con la osamenta, o semidescarnados, porque a veces hay partes donde sí tienen piel, ¿no? Entonces, en el templo también... Son pavorosas las figuras, ¿eh? Sí, bueno, son monumentales. Yo además. las veo muy hermosas. Sí, son hermosas, pero la primera vez que uno los ve queda Sí, no. impresionado. Sí, son impactantes, son impactantes. Además, el gesto que tienen. Sí, no, es figuras muy fuertes, muy impresionantes. Y fíjate que tienen agujeros en la cabeza, porque ya viendo algunos códices se puede ver que se les colocaba pelo, seguramente de individuos muertos o sacrificados, se les colocaba pelo, ¿no? Entonces, quizá eso las hacía todavía más impresionantes. Entonces, pero bueno, esos eran los personajes que estaban allí en el inframundo. Hablaste hace un momentito de un paraíso, sí. o algo muy parecido al sí. paraíso. ¿Había un infierno también? No, el Mictlán era el que los frailes también confundieron con un infierno. El infierno, como lo conocemos, ¿verdad?,
En el catolicismo, sobre todo, es un lugar de un enorme sufrimiento, de llamas eternas, etcétera, etcétera. Aquí no había eso, no, sino era un lugar donde quedaban depositados los huesos de los individuos que habían ido ahí. ¿El deshonor es una forma de muerte? ¿Cómo? Sí, una persona que se deshonra o es deshonrada, ¿muere de alguna manera para la sociedad? Bueno, depende de las características, porque si había todo un código, digamos, civil que sancionaba aspectos, digamos, que se consideraban negativos dentro de la sociedad mexica, ¿no? Entonces, por ejemplo, el adulterio era considerado como una falta muy fuerte y por lo general se ahorcaba y se apedreaba a los que lo practicaban, ¿no? O sea que sí había sanciones ante determinadas actitudes que la sociedad consideraba negativas o no aprobadas. Tenemos tantas ganas de preguntarte muchas cosas y bueno, reconocemos la ignorancia, pero tenemos una ventaja sobre ti, que tenemos muchas ganas de escucharte y vamos a hacer todo lo posible por satisfacer nuestro interés, nuestra curiosidad. Espero que ustedes participen en esta charla, que para mí es enriquecedora y me ha hecho acercarme a muchos aspectos, como dije antes, de todos nuestros ayeres. 30 segundos ya para el primer corte, solo porque dije nuestros ayeres. Bueno, pues nos vamos al corte. ¿Quién fue? Muchas gracias por aceptar la invitación para que lleguen aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy de verdad estamos disfrutando de un privilegio enorme, contar la presencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma. No digo todos los premios que ha recibido porque no acabaría con el tiempo que cuento, pero recientemente obtuvo el premio Crónica, que está siendo un premio ya muy importante. María del Rosario Quirós, felicito a la maestra Cristina Pacheco por invitar al profesor Eduardo Matos Moctezuma. A él le agradezco mucho por los descubrimientos que se realizaron en beneficio de nuestra sociedad. Es un privilegio verlo en esta magnífica entrevista. Muchas gracias, señora. Celia Carrasco, disfrutar de su programa es un placer. Felicidades por su invitado. Tarsila Prada, aquí presente como cada viernes. Saludos, señora Pacheco. Gracias por su programa y por tan especial invitado, el reconocido maestro Eduardo Matos Moctezuma. Estábamos hablando de algo muy bonito, el dios que se robó los huesos. Sí, Quetzalcóatl. Sí. Fíjate que Quetzalcóatl aparece en varias circunstancias como un ladrón. No sabía, sí, nada más lo sabía lo de los huesos. Y Alfredo López Austin ha escrito algo de eso. Fíjate que él va a bajar con su nahual, que lo acompaña, va a bajar al Mictlán, se va a meter al inframundo, ¿verdad?, para tratar de recuperar los huesos que estaban allí depositados de los individuos muertos. Y entonces le pide permiso a Mictlantecutli, al señor del inframundo. Se lo concede, pero en un momento dado recapacita y cuando ya tomó los huesos y va saliendo a la superficie, se cae, se tropieza Quetzalcóatl y entonces los huesos se revuelven, en fin, y demás, pero finalmente logra salir y va al lugar sagrado, a Tamuanchan, en fin, para allí establecer y crear al hombre, digamos, en uno de los intentos por crear a los individuos. Era ya el último intento. Y entonces Quetzalcóatl muele estos huesos y los mezcla con sangre de su miembro viril. Entonces, de esta mezcla, fíjate, va a nacer el individuo nuevo, el hombre del quinto sol, ¿no?
Pues es una historia maravillosa. Decías que tenía otros momentos en que había ejercido el hurto. Sí, cómo no, también del maíz, o sea, que parece ser que era una deidad que, entre otras circunstancias, y muchas muy variadas, por cierto, tenía esa característica de tratar de obtener, no por buenos métodos, estos elementos, ¿no? Pero sí, y fíjate que en el mundo, tanto maya por lo menos, y entre los nahuas del centro de México, el maíz es del que se hace al hombre, porque, por ejemplo, allá en la zona maya, vemos también cómo, dice el Popol Vuh, cómo el hombre va a ser creado del maíz. Y acá los dioses también mascan el maíz y se lo dan a comer al hombre, al que está creando Quetzalcóatl, para que también cobre fuerza, ¿no? Entonces, esto te indica la importancia que el maíz tiene dentro de estas culturas, pues eran las culturas del maíz, ¿verdad? Cada una de las historias amerita que nos quedáramos horas y horas, o de los capítulos de esta conversación, las partes de esta conversación, dialogando. Hay algo que me interesa mucho: la muerte tiene colores. Bueno, fíjate que el color en el mundo prehispánico es muy importante porque también tenía determinadas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diferentes rumbos del universo tenían un color determinado, un dios determinado, un ave, un árbol determinado. O sea, se caracterizaban por determinados aspectos que les eran propios, ¿no? Entonces, digamos, el color lo vemos presente además, no solo en los rumbos del universo, sino en determinadas características de los dioses mismos, ¿verdad? Digamos, de la muerte misma, en fin. O sea, era una eclosión de color, de tonos, etcétera, para diferentes aspectos. Era una señal de algo. Sí, claro, se caracterizaba algo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Fíjate que hace un par de años hubo una exposición en Bellas Artes sobre el color que organizó Leonardo López Luján, el cual, digamos, era una especie de comparación con también lo que ocurría en las culturas grecorromanas, ¿verdad?, digamos, con el color mismo. Entonces se trajeron piezas de por allá y también piezas mesoamericanas. Los colores tenían un significado. Bueno, sí. El cinabrio, claro. por ejemplo. Bueno, el cinabrio es el rojo, ¿verdad?, que caracteriza, por cierto, el rumbo este la figura del de universo, Pacal, ¿no? que esta figura femenina color, bueno, está se relaciona, claro, con la sangre. Se relaciona con el rumbo oriente, por ejemplo, que es por donde sale el sol, ¿no? Rojo, en fin, ¿no? Entonces, el amarillo más relacionado con aspectos de muerte y demás, ¿no? El verde, el azul, obviamente, con aspectos, digamos, de bonanza, de crecimiento de plantas, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes acepciones para entender qué significaba cada uno de ellos y qué representaba y demás, ¿no? Los animales en las ofrendas mortuorias. Bueno, eso es un aspecto muy interesante porque, fíjate, en el Templo Mayor, desde el primer año de excavaciones, hace ya casi 42 años, sí, empezaron a salir ofrendas en las cuales la presencia de animales, de una serie por ejemplo, de cocodrilos, de serpientes, aves, peces, tortugas, felinos, era abundante, pero no estaban colocados así nada más al azar, sino que tenían su simbolismo, tenían, bueno, los peces obviamente se relacionaban con lo que es el agua, en cierta forma con Tlaloc, con O sea, la disposición de los animales son un mensaje también. Toda la ofrenda. Si miran al norte o al sur. Sí, bueno, toda la ofrenda en sí tiene
digamos, todo un significado. Es un todo texto que simbolismo. nos han... Es un lenguaje Sí. que hay que saber leer, ¿no? Para eso el arqueólogo pues tiene que interpretar esas asociaciones internas de una ofrenda, ¿no? Igual que tanto en sentido horizontal, la disposición, como en vertical, ¿no? Entonces, esto pues tiene igualmente simbolismos muy importantes. El águila, ya lo decías, pues tiene relación solar, ¿no? El cocodrilo. El cocodrilo con la tierra, por ejemplo, ¿no? Había aves de diferente tipo que muchas de ellas eran, como las codornices, servían también para sacrificio. Las serpientes. Las serpientes tenían, porque había varias Había huesos, especies, sí. ¿no? Sí, claro, estaban las serpientitas Sí. ahí colocadas, ¿no? Y tienen una relación también terrestre. Fíjate que inclusive debió de haber habido una buena cantidad de insectos. Lo que pasa es que el insecto es tan pequeño, tan que se deshace y demás. Aunque en Templo Mayor, precisamente el equipo de Leonardo encontró un escarabajo. Fíjate nada más allí, un escarabajo pelotero, una cosa interesantísima. Pero mira, hay en realidad tanto una fauna del centro de México como una fauna, por ejemplo, tropical, costeña y demás, caracoles y, digamos, dientes de tiburón, en fin. Había en una, no sé, instrumentos musicales. Sí, cómo no, claro, se han encontrado, recuerdo una ofrenda especial en el Templo Rojo, que está a un lado del Templo Mayor. Son dos templos, pero el del lado sur tenía toda una ofrenda en que había mucho instrumento musical y aparte se encontraron también en otras partes. Fíjate que hay una cosa interesante. Está el instrumento, por ejemplo, flautas en barro que suenan, o sea, tienen su sonido y demás, pero también es la representación de instrumentos, pero en esculturitas, en esculturas pequeñas. Como ¿no? esos pitos que a veces Sí. se Sí, venden sí, en sí. los pueblos, Sí. que son de barro y que es un pollito, por ejemplo, Sí. un pato, y Sí. silban, ¿no? Sí, entonces eso lo estudió una arqueóloga, Bertina Olmedo, en el Templo Rojo Sur, que tenía todas estas representaciones de instrumentos, ¿no? ¿Por qué estaban ahí los instrumentos? ¿Era para acompañar a la persona fallecida, para alegrarle No. la partida o para qué? No, en este caso estaban más bien relacionados con Macuilxóchitl, con deidades relacionadas precisamente con la danza, la música, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí había, digamos, desde pequeños teponaztles, esculturas pequeñas en piedra, en fin, una variedad realmente amplia, ¿no? Entonces, ha aparecido una cantidad de cosas de todo tipo, ¿no? Y ¿Qué es lo más extraño de cuanto ha aparecido? Que sé que es muchísimo, pero algo que no te puedas explicar, que sea un misterio. Bueno, yo creo que ya se ha ido despejando mucho. Yo creo que no hay ahorita así aspectos que, digamos, que se presten a que no se sepa nada sobre ellos, ¿no? Sino que en general algo se sabe o mucho, ¿verdad? Según las características. Y según el corte que se viene en este momento. Muchas gracias a don Mario Acosta, que dice que es pionero del rock and roll. Le mando un saludo muy cariñoso y dice que desde el inicio de esta conversación le ha interesado muchísimo. Y es un placer escuchar al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Felicito a la maestra Cristina Pacheco por su invitado de lujo y ha sido uno de los mejores que ha tenido durante estos programas. Mi admiración para el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Qué amable. Georgie Hamenken
Jameken, gran maestro, Matos Moctezuma. Muchos saludos a la señora Silvia Arana y de Jorge. Grandes amigos. ¿Sí? Grandes sí. amigos. Fíjate qué bonito que se puedan encontrar aquí. Ella fue guía del Museo de Antropología y bueno, hace ya años que no los veo, pero qué bonito que se acuerden. Estaba pensando ahorita que dijiste del Museo de Antropología, lo que decía el maestro León Portilla, quien siempre recordaremos, que la bodega que tiene, así lo entiendo yo, el Museo de Antropología, es el templo de la mexicanidad. ¿Cuántas piezas hay ahí? Un montón. Mira, son una cantidad. Haz de cuenta que toda esa parte de abajo del museo, por lo menos parte de ese sótano, digamos, es bodega. O sea, tiene una cantidad de piezas de todas las culturas, ¿no? Con esas piezas se podría hacer otro museo. Ojalá que se haga. Estábamos conversando en el corte, nuestro invitado y yo, y le decía que la arqueología le debe muchísimo a las mujeres, a las diosas, por lo pronto a Coatlicue y después, bueno, pues a Coyolxauhqui y todas las diosas que han aparecido. Y esto me permite remontarme a 1790 y encontrarme con un personaje que va atravesando la Plaza de Armas. Por favor. ¿Cómo no? Se trata de José Gómez. Ay, sí. Que era talabartero, ¿no? Él era alabardero, era un guardia en el Palacio Virreinal. Entonces se ve que, claro, todos los días ha de haber pasado por ahí y se percató del momento en que estaban encontrando a la diosa, ¿no? Y la piedra y a la piedra del sol. Entonces él llevaba un diario, fíjate. Casi no sabía escribir ni leer. ¿No te emociona? Y sin embargo admiraba mucho al virrey Revilla Gigedo, el segundo conde de Revilla, que fue un buen virrey. Sí. Y entonces él iba anotando en su diario todo lo que iba ocurriendo en el reinado, en el gobierno de Revilla Gigedo, y allí escribe en un momento dado, apareció una escultura de la gentilidad, ¿qué tal? O sea, es el primero que da referencia de que están apareciendo estas piezas. Pero esas piezas son muy importantes, entre otras cosas, porque hay en el primer libro de arqueología, se dice, estas piezas son muy bellas y demuestran que los indios, bueno, los indígenas no son bárbaros, que tienen nociones de matemáticas y de geometría. Si no, no hubieran podido hacer, por ejemplo, la piedra del sol. Y el círculo perfecto, además. Exactamente, fíjate que el segundo que va a estudiar estas piezas, ya diríamos desde un punto de vista científico, porque era un ilustrado de la época y demás, es don Antonio de León y Gama. Y don Antonio escribe este libro al que tú haces referencia, en el cual relata y en un momento dado comenta cosas de ese tipo, ¿no? Y hace el estudio posteriormente va a escribir también sobre un tercer gran hallazgo, que es el de la piedra de Tizoc. Pero casi inmediatamente. Bueno, fíjate que aparece de 90 a 93. Sí, o sea, el 13 de agosto de 1790 aparece la Coatlicue. El 17 de diciembre aparece la piedra solar, ¿no? Y al año siguiente aparece la de Tizoc. O sea, son casi seguiditas, como tú dices. Pero el destino de Coatlicue es tremenda, porque la mandan a la universidad y luego le entierran. Sí. Cuenta esa historia porque es muy bonita y terrible. Sí, es muy interesante porque resulta que la piedra del sol, o mal llamado calendario azteca, van y la empotran en la torre poniente de la catedral, la que va a 5 de mayo. Inclusive hay un letrerito ahí. ¿Por qué mal llamado calendario azteca? Porque no es un calendario, pues no funciona como tal, ¿no? Tiene símbolos de los días, etcétera, pero no es un calendario en el sentido estricto, ¿no? Y entonces queda colocada ahí a la vista pública. En cambio, a la Coatlicue se la llevan a la universidad. Y entonces resulta que las clases serán en la mañana en la universidad y en las tardes cerraban todo, pero la gente del pueblo se metía a la universidad, se las ingeniaba para ir a ver a esta escultura, sí, ¿no? Y llegaban con cirios encendidos, dice el dato, nos lo proporciona un fraile,
Moxió y Francoli. Entonces él relata en una de sus cartas esta situación. Entonces eso hace que los iban frailes, a venerar a sus dioses, finalmente, a su diosa, pues, ¿no? Pues iban sí a ver a ella, porque no se relata que fueran a ver a la Piedra del Sol. Claro, claro. Entonces yo he interpretado eso como que la Piedra del Sol, que es reconocida por los españoles y la colocan ahí, ¿verdad?, en la torre de la catedral, y sin embargo ellos no van ahí a postrarse ante la piedra solar, sino que van ante la que han escondido, a la que tienen ahí guardada en un rincón en los patios de la universidad. Entonces los frailes se asustan porque piensan que ya son nuevos rasgos de idolatría y la mandan a enterrar. ¿Y qué ocurre? Que en 1803 llega Humboldt, ¿sí? claro, exactamente, llega Humboldt y lee el libro de León y Gama, se da cuenta que están estas dos grandes esculturas, va a ver a la Piedra del Sol, me imagino que hace sus anotaciones porque va a publicar después notas sobre esta pieza, pero cuando va a la universidad, que le dicen que ahí está la Coatlicue, resulta que pues no hay Coatlicue, ¿verdad? Entonces, y le pide a los frailes, oigan, pero ¿en dónde está la...? Ah, no, es que la enterramos. ¿Y por qué? Entonces él mismo dice, me contestaron que por no oponerla a la juventud mexicana que ahí estudiaba. Entonces logra que se desentierra. ¿Oponerla en qué sentido? Eso no lo entendí. No, digamos, que no mostrarla a la juventud que ahí estudiaba, ¿no? Y entonces resulta que pide la intervención del obispo de Monterrey, de Linares, ¿verdad?, para que la desentierren. Entonces, claro, el señor obispo llega y da instrucciones y ya la desentierra. Y ya me imagino que toma sus notas, Humboldt y demás, y cuando acompaña a Monseñor a sus habitaciones, ahí a 2 o 3 calles más allá, regresa, ya la están tapando, o sea, otra vez. Y hasta la independencia es que van a volverla a sacar, fíjate, al momento de la independencia, cuando triunfa ya el ejército trigarante. Vamos a ver qué más te dicen nuestros admiradores y alumnos. María Elena Cantú, muchas felicidades por la entrevista a Cristina Pacheco y al maestro Eduardo Matos Moctezuma. Cholula, fíjate, estaba yo pensando y quería preguntarte desde el principio, no sabía yo que fuera un asentamiento tan antiguo. Cholula es creo que del siglo V y tú has trabajado muchísimo ahí. No, Cholula es de los lugares más que inclusive hasta hoy sigue vivo, pues, con la población actual de San Pedro y San Andrés Cholula, pero parte desde antes de nuestra era, ¿eh? 5 siglos, creo. Sí, no, más, muchísimo más, sí. La pirámide. Explícame esa pirámide, explícanos. ¿La de Cholula? Sí. Bueno, es una que se considera de las pirámides más grandes de Mesoamérica. Tiene varias etapas constructivas que se lograron conocer porque el arquitecto Ignacio Marquina hizo túneles y fue encontrando las diferentes etapas. Túneles que hoy pueden visitarse en una pequeña parte, porque son como 9 kilómetros de túneles o algo así. Pero hay 2 investigadoras que cuando formaban parte de la Universidad de las Américas, volvieron a excavar allí y fueron encontrando cosas pues interesantes sobre el lugar. Pero sí es un lugar de los, digamos, que viene desde lo más antiguo hasta el momento de la conquista y las poblaciones siguen allí, ¿no? Pero nunca ha dejado de estar habitado, eso es sorprendente. Eso es. Ha estado constantemente habitado y sí, es sorprendente porque realmente pocos lugares han tenido esa longevidad así en el tiempo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué más te dicen. A ver, José Bello, doctor Eduardo Matos, un placer escucharlo, es un orgullo para nuestro país. Hoy el programa debería durar 2 horas. Gracias, Cristina, por invitar a tan importante personaje. Muchas gracias, gracias de verdad, ya ves. La señorita Lubica Wick, excelente invitado. La ceiba y su símbolo en la cosmogonía maya es hermosa. Sí. Me gusta.
Mónica Paz Ram, gran conversación en compañía de mi marido. Saludos, señora Cristina y doctor Matos. Me gusta. Bueno, a mí me gusta mucho tenerte aquí, que nos cuentes estas cosas, que nos hables de un mundo que es nuestro. Tú dabas una definición maravillosa de lo que es un arqueólogo. Dices, es una moderna máquina del tiempo que es capaz de darle vida a lo muerto. Sí. Uno de tus arqueólogos preferidos, digamos, el señor Child, Gordon Child. Gordon Child. Sí. Hace una definición maravillosa también y dice que es la única ciencia que ha logrado realizar la aspiración de todos los seres humanos, retroceder en el tiempo y recuperarlo, Sí. y darle vida. Sí. Mira, Gordon Child era un arqueólogo australiano que trabajó en Inglaterra sobre todo y realmente él, digamos, vive entre los años 20, 30, 40, muere en 56 y por ahí. ¿Lo dejamos aquí tantito? Sí, claro. Hay un corte. Ay. Venga el corte. Ese hombre me hubiera gustado. La historia y la arqueología son parientas cercanas. La arqueología está llena de símbolos, de cosas que nos dicen cosas. A mí me interesa mucho saber si es una escritura. Bueno, podríamos considerar como documentos, ¿verdad? Por ejemplo, una estela maya trae toda una relación, depende del tipo de estela y su contenido, pero en ocasiones trae toda una relación de los triunfos guerreros de un gobernante, ¿verdad? De la sujeción de una ciudad, etcétera. O sea, hace todavía algunos años que no se podían leer totalmente estos glifos mayas, pero ya de un tiempo para acá ya puede leerse y eso ha enriquecido, imagínate, ampliamente lo que es el conocimiento también. ¿Cómo vive el arqueólogo el diálogo con el tiempo, pero hacia atrás? Bueno, yo te diría que... Debe ser muy impresionante, Eduardo. Muy impresionante. En virtud de que el futuro es incierto, mejor vayamos al pasado, ¿no? Mira, este aspecto de escudriñar en el pasado, ir encontrando esa historia que en ocasiones estaba perdida y se va recuperando, es muy importante porque estás estudiando el devenir del hombre, ¿no? Gordon Child dice algo también muy bonito, dice, la arqueología nos sirve en culturas que no dejaron escritura, nos sirve para entender culturas que no dejaron escritura. Sí. Pero te dejan una ofrenda o te dejan una estela y ahí lo tienes todo o mucho. Claro, hay que saber interpretar pues todos estos elementos que van apareciendo, ¿no? Pero afortunadamente también esa escritura, como los glifos, digamos los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Los glifos mayas, etcétera, pues también se han ido encontrando y son una fuente de interpretación, de conocimiento formidable. ¿Cuál ¿no? es el objeto más remoto que has tenido en tus manos? ¿O que has podido ver o que has intentado interpretar? Mira, quizás sea una pequeña máscara olmeca que apareció en el Templo Mayor. Es como de este tamaño y está hecha de piedra verde. Y bueno, lo primero que llamó nuestra atención es que una pieza olmeca, que es una cultura que floreció en el año 1200 antes de nuestra era y culminó hacia el 800, en fin, apareciera una pieza en el Templo Mayor, ¿no? Entonces ya se mandó a analizar, se vio de qué estaba hecha, y resulta que provenía entre los límites de los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y
y Estado de México, más o menos, ¿no? Entonces, de esta región provenía y se le calcula más o menos unos 800, 900 años de antes de nuestra Ese era. objeto tan pequeño. Sí, no, sí, de este Pudo tamaño. remontar tantos siglos, tanto Sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y lleva vivo su mensaje. Sí, claro, porque primero te hace pensar, bueno, ¿y qué hace una pieza de esa antigüedad en un contexto del año, por decirte, 1500, ¿no? Que es el tiempo azteca, entonces, o mexica. Entonces, yo lo que he dicho es que a lo mejor, probablemente, algún campesino de aquellas regiones, que algunas estaban sujetas a Tenochtitlan militar y económicamente, quizá sembrando con su coa, de repente pega con una ofrenda olmeca, saca esta piedra verde, que estas piedras tenían además un valor. Hay en muchas ofrendas, abundan, ¿no? Que Las piedras verdes. Sí. En muchas hay cuentas de collar verde, en fin. Y entonces debe haberla encontrado y quizá tiene que enviar el tributo y la puede enviar vía el tributo a Tenochtitlan, ¿no? Laura Tobar González dice: felicito a la maestra Cristina Pacheco por su invitado. Me gustaría preguntarle al doctor Matos cómo interpretaban la muerte en la cultura tolteca de Tula, donde tú trabajaste muchísimo. ¿Cómo no? Bueno, en Tula no era, digamos, una forma, digamos, muy especial, sino que tenían ciertos, digamos, ciertas prácticas más o menos similares a las del centro de México, a las mexicas, etcétera, ¿no? Entonces a mí me tocó excavar en Tula Chico, una plaza que está al norte de Tula, la de los Atlantes. Me tocó excavar unos pozos estratigráficos, o sea, unos pozos de sondeo ahí, y encontramos precisamente un enterramiento en posición flexionada, ¿verdad? O como también se les llama, ¿no? En posición fetal, Sí. ¿no? Con una pequeña vasija muy pobre como ofrenda, en fin. Pero no había una variación así muy grande de lo del centro de México, ¿no? Pues aquí está la llamada. Y le quiero decir a la señora Pacheco que está interesantísimo la entrevista y le mando un saludo y mi afecto al doctor Matos Moctezuma. Yo tengo que decir algunas cosas que ya se nos está acabando el tiempo, pero fíjense. Eduardo, su mamá no quería que estudiara arqueología y quería que se inscribiera en la bancaria comercial. Por una parte, imagínate que hubiera sido de nosotros los mexicanos si te vas a estudiar a la bancaria comercial. No que hubiera sido de mí, imagino. En cambio, tu papá te leía El origen de las especies a la hora de la comida. Sí. Sí, bueno, yo creo que desde chico uno va formándose en determinados aspectos y que posteriormente van a presentarse, van a surgir y te van a llevar por determinados caminos, ¿no? Entonces, creo que pues algo de eso hubo en mi, al fin, para dedicarme pues a la arqueología, ¿no? Pero además te decidió un libro muy importante. Sí, Dioses, tumbas y escrito por sabios, un de Ceram. autor alemán, exactamente. Sí, y ¿Por qué te impresionó tanto? Lo que me impresionó más fue el capítulo de Egipto. Cuéntanos Ese un poco. me fascinó. Entonces lo leí y yo dije, tengo que ser arqueólogo, ¿no? Yo estaba en la prepa y yo no sabía que iba a estudiar todavía y eso ya me definió. Dije, yo voy a estudiar arqueología. Saliendo de la prepa me fui a inscribir a la Escuela Nacional de Antropología, mi alma mater, y ya a partir de ahí, vámonos para adelante, ¿no? Más de 60 años dedicado a esta disciplina. No me los recuerdes. Pero son maravillosos. El tiempo no pasa cuando se invierte de esta manera tan extraordinaria. Tienes razón. Otra persona pregunta si tienes ahorita un proyecto por iniciar. Bueno, estoy ya terminando un libro, sobre todo no proyecto de excavación, sino más bien ya de escribir. Estoy trabajando un libro sobre Tlatelolco. ¿También trabajaste ahí mucho tiempo? Sí, cómo no, también. Hay un tema que para ti es muy importante y lo has tratado en varios de tus libros, la muerte. Sí, cómo no. Es más, yo diría que el primer libro que escribí fue Muerte a filo de obsidiana. Y entonces creo que nos encontramos, ¿sí? Sí,
Y entonces ya a la fecha han salido como 13 o Sí. 14 nuevas La muerte en el reediciones. Templo Mayor es otro libro. El de La muerte entre los mexicas Sí. y varios también sobre temas del Templo Mayor, ¿no? Decía, si no hubiera sido arqueólogo me hubiera gustado ser poeta, Sí, porque envidio su trabajo y su silencio. sí. El silencio de que están rodeados. Y la soledad, ¿no? O sea, todos estos aspectos que el poeta, para mí, igual que el músico, en fin, en general, las artes, las expresiones artísticas, para mí es el sumum del individuo, ¿no? Pero también quería ser arquitecto. No, pero eso era cuando no sabía lo que iba a escribir, digo, lo que iba a estudiar, pero decía yo, bueno, arquitecto, veterinario, quién sabe qué, pero no. En los agradecimientos en tu tesis, en el texto de ingreso al Colegio Nacional 1993, le das las gracias a tu familia y a Rainer María Rilke. ¿Estás hablando Sí, de Rilke? claro, claro, Se me mi está admiración cayendo por el- el poeta Rilke es maravillosa. ¿Es tu poeta? Desde los 18 años, sí, y entonces le puse ese nombre a mi hijo Rainer. ¿Cómo descubriste a Rilke? Una novia me regaló el libro estando en la escuela de antropología. ¿Cuál de todos? ¿O cuál de todas? No, Ah, las novias no. No soy indiscreta, de todos los libros. ¿El corneto? el de Cartas a un joven poeta. Me fascinó, ¿no? Ya luego leí muchos más de él, ¿no? Las elegías de Duino, en fin. Pero Es un libro maravilloso. sí. O sea que En la arqueología hay mucho de poesía. Ese diálogo que tiene la poesía con el tiempo, por ejemplo, o con la muerte. yo digo en una breve introducción que hago de un libro que se llama El rostro de la muerte, Sí. digo eso, fíjate. Digo que hay poesía, pues, en este quehacer, ¿no? Es un quehacer interminable, además, te podrías pasar todo el tiempo Sí. de que dispusieras viendo esa carita de que nos hablaste. Sí, y la describiste con tanta ternura que me dieron ganas de tenerla en mis manos y desde luego me dan muchas ganas de tener más tiempo. Desgraciadamente ya se nos está terminando. No sé cuánto nos queda. Solo el tiempo necesario para la despedida. Nos queda un minuto, Eduardo. Bueno, no, un Eso montón. es un montón. Entonces, proyectos, excavaciones, no. No, ya ahora no. Más bien escribir. ¿Y el templo? El templo mayor. Bueno, yo sigo yendo ahí, ya no a diario, ya han López quedado Local. en manos de gentes capacitadas al máximo, han quedado las partes de excavación como Leonardo, como Raúl Barrera, Patti Ledesma, que es la Maravillosos. directora del museo. Cuando vas ahí, yo creo que sientes como las personas que visitan este sitio mágico lo sienten más suyo que todo. Sí, ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. por tu tiempo, por tu generosidad y gracias por lo que has hecho por los mexicanos, de verdad. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Agradezco su presencia, su constancia, su generosidad y los invito a que nos veamos el próximo viernes, ya sabe para qué, para seguir conversando. Hasta entonces, esto es todo.